se rieron de su cuchillo de cocina, hasta que silenció a 9 soldados japoneses en 2 minutos. Fairbairn William Ewart. Fairbairn, de 57 años, caminó hacia el centro del círculo de combate mientras 9 soldados japoneses capturados formaban un semicírculo amenazante. El más alto, un sargento de la infantería imperial llamado Tanaka, sonreía con desprecio apenas contenido mientras sostenía una katana ceremonial confiscada. «Viejo británico», escupió Tanaka en inglés quebrado. «Nos dices que tu cuchillo pequeño es superior a espada samurái. Nos dices que anciano puede derrotar a guerreros jóvenes. Muéstranos antes de que te ejecutemos por arrogancia». Los 8 prisioneros restantes rieron, un sonido áspero que resonaba en el campo de entrenamiento improvisado. Uno señaló el cuchillo que Fairbairn sostenía, una hoja de doble filo de apenas 17 centímetros, que parecía herramienta de cocina comparada con las armas tradicionales que estos soldados habían usado. Lo que estos prisioneros japoneses no sabían, lo que la arrogancia militar del Imperio del Sol naciente les impedía comprender, era que este anciano británico, con su cuchillo de cocina, había matado personalmente a más hombres en combate cuerpo a cuerpo que todos ellos combinados. Había pasado 33 años peleando en las calles más violentas de Shanghái. Había desarrollado el sistema de combate mortal más efectivo jamás creado. Y estaba a punto de demostrar por qué los aliados lo habían convertido en el instructor de combate más solicitado de la Segunda Guerra Mundial. En exactamente 127 segundos, William Fairbairn destruiría a 9 soldados japoneses, entrenados usando solo un cuchillo que diseñó él mismo. Demostraría que décadas de experiencia real superaban cualquier entrenamiento tradicional y validaría el sistema de combate que salvaría miles de vidas aliadas durante la guerra. Esta es la historia de cómo un policía británico en Shanghái creó el arte de matar silencioso más efectivo de la historia, cómo un cuchillo de cocina se convirtió en el arma más temida del combate nocturno, y cómo un hombre de 57 años demostró que la experiencia brutal supera a la juventud y tradición. Shanghái, la ciudad más peligrosa del mundo. William Ewart Fairbairn llegó a Shanghái a los 22 años como marín de la Royal Navy británica. La ciudad era un hervidero de violencia organizada, donde 5 naciones extranjeras controlaban concesiones territoriales, mientras pandillas chinas, señores de la guerra, revolucionarios y criminales comunes peleaban por control en las sombras. Shanghái, en la década de 1900, tenía tasa de homicidios que hacía que Chicago de Al Capone pareciera pacífico. Aproximadamente 3.000 asesinatos anuales en población de 3 millones, la mayoría nunca resueltos, muchos nunca reportados. Los callejones del distrito de Chabei veían múltiples apuñalamientos nocturnos. El río Huangpu entregaba docenas de cuerpos semanalmente, muchos torturados antes de morir. Fairbairn, fascinado por esta violencia en lugar de repelido, tomó decisión que cambiaría la historia del combate militar. Se unió a la Policía Municipal de Shanghái, SMP, fuerza de seguridad que patrullaba las concesiones internacionales. La SMP era organización única. Policías británicos, americanos, sikhs, rusos y chinos patrullaban juntos las calles más letales de Asia. La expectativa de vida promedio de un oficial de SMP en distritos peligrosos era aproximadamente 7 años antes de muerte o lesión incapacitante. Fairbairn serviría 33 años, sobreviviendo lo que ningún otro oficial británico lograría. Su educación en violencia comenzó inmediatamente. En su primera semana, respondió a disturbio en fumadero de opio, donde fue atacado por 5 hombres simultáneamente. Sin entrenamiento en combate múltiple, casi murió. Un cuchillo le cortó el brazo izquierdo,
requiriendo 17 puntadas. Otro le rajó el abdomen, casi destripándolo. Sobrevivió por suerte pura. Refuerzos llegaron antes de que los atacantes pudieran terminar el trabajo. Mientras médicos cosían sus heridas, Fairbairn hizo observación que definirían su filosofía. El entrenamiento de boxeo que la policía nos dio es completamente inútil cuando 5 hombres con cuchillos te atacan en callejón oscuro. Necesitamos algo diferente, algo brutal, algo que funcione cuando estás aterrorizado y sangrando. Comenzó a estudiar obsesivamente todo sistema de combate disponible en Shanghái, la ciudad más cosmopolita para artes marciales en el mundo. Entrenó en Jiu-Jitsu japonés con inmigrantes japoneses, aprendiendo luxaciones articulares y estrangulaciones. Kung Fu chino con maestros locales que normalmente rechazaban estudiantes extranjeros, ganando acceso mediante contactos policiales y dinero. Boxeo occidental, refinando golpeo de puño que había aprendido en la marina. Lucha libre con marineros de múltiples nacionalidades. Combate con cuchillo con criminales chinos que él mismo había arrestado. Ofreciendo reducción de sentencia a cambio de lecciones en técnicas de apuñalamiento callejero. Pero principalmente aprendió peleando. Entre 1907 y 1940, Fairbairn estuvo involucrado en aproximadamente 600 encuentros de combate documentados, arrestos violentos, disturbios, asaltos, redadas en pandillas. Recibió heridas de cuchillo, golpes de palo, disparos, estrangulaciones. Su cuerpo se convirtió en mapa de tejido cicatricial. 8 cicatrices de cuchillo mayores, 2 heridas de bala, dedos rotos múltiples veces, nariz quebrada 4 veces. Cada cicatriz enseñaba lección. Cada pelea revelaba qué técnicas funcionaban bajo estrés mortal y cuáles fallaban. Gradualmente, Fairbairn destilaba esencia de combate efectivo, eliminando todo lo decorativo, filosófico, tradicional. Solo retenía lo que mantenía vivo. Para 1910, con solo 3 años en Shanghái, Fairbairn había desarrollado reputación como el policía más peligroso de la SMP. Pandillas que normalmente atacaban a oficiales evitaban a Fairbairn específicamente. Había matado a 7 hombres en defensa propia documentada, herido a docenas más tan severamente que nunca volvieron a amenazar policías. En 1926, Fairbairn se convirtió en instructor de combate cuerpo a cuerpo de la SMP, formalizando su sistema de combate en programa de entrenamiento. Lo llamó Defendu, combinación de defensa y el sufijo francés que implicaba sistema estructurado. Defendu era revolucionario porque rechazaba todo lo que artes marciales tradicionales valoraban. No había filosofía, solo técnicas que mataban o incapacitaban rápidamente. No había movimientos bonitos, solo economía brutal de movimiento. No había reglas de honor. Golpear genitales, ojos, garganta era obligatorio, no prohibido. No había combate justo. Ganar mediante trampa, sorpresa, armas improvisadas era estándar. Para 1940, cuando tensiones con Japón finalmente explotaron en Minnan-Moniritsuastun, guerra abierta, Fairbairn había entrenado a más de 3.000 policías en Defendu. El sistema tenía tasa de supervivencia documentada. Oficiales entrenados en Defendu tenían 73% menos probabilidad de morir en encuentros violentos que oficiales entrenados solo en métodos tradicionales. Cuando guerra estalló, Fairbairn tenía 55 años, técnicamente demasiado viejo para servicio militar activo. Pero su reputación había alcanzado inteligencia británica. Lo reclutaron inmediatamente con rango de capitán, asignación: entrenar fuerzas especiales aliadas en combate silencioso. Fairbairn sabía que soldados occidentales enfrentarían enemigo entrenado en Bushido, código samurái que enfatizaba no rendirse nunca, morir antes que deshonor,
Necesitaban sistema de combate tan brutal, tan efectivo, tan psicológicamente intimidante, que neutralizara fanatismo japonés con eficiencia letal. Necesitaban Defendu. Y necesitaban el arma que Fairbairn había diseñado específicamente para matar, silenciosamente. El cuchillo de combate Fairbairn Sykes. El cuchillo que cambió la guerra. Fairbairn llegó a Inglaterra con diseño de cuchillo que había refinado durante décadas peleando en Shanghái. Trabajó con Eric Anthony Sykes, otro veterano de SMP Shanghai y experto en combate con cuchillo, para perfeccionar el diseño. El resultado fue el cuchillo de combate Fairbairn Sykes, FS, que se convertiría en el cuchillo militar más icónico de la Segunda Guerra Mundial y todavía está en uso por fuerzas especiales 80 años después. Las especificaciones técnicas del FS reflejaban filosofía mortal de Fairbairn. Longitud de hoja, 17 centímetros. No más larga, demasiado difícil de ocultar y controlar. No más corta, penetración insuficiente para órganos vitales. Diseño de doble filo, ambos lados afilados, permitiendo corte con movimientos hacia adelante y hacia atrás. A diferencia de cuchillos tradicionales de un solo filo, el FS no requería orientación específica. Punta de aguja, extremadamente afilada y estrecha, diseñada para penetrar entre costillas sin quedar atascada en hueso. Podía deslizarse entre vértebras para cortar médula espinal. Peso, 190 gramos. Suficientemente ligero para control rápido, suficientemente pesado para penetración profunda. Mango, diseño de cono invertido que prevenía resbalamiento cuando las manos estaban mojadas con sangre o sudor. Sin guardia. Las guardas se atascan en ropa y equipo. Balance. Punto de balance exactamente en la unión de hoja y mango, permitiendo control preciso. Cuando Fairbairn presentó el diseño a Comando Militar Británico, enfrentó escepticismo inmediato. Generales acostumbrados a bayonetas y sables tradicionales veían el FS como cuchillo de cocina glorificado, juguete comparado con armas reales, inadecuado para soldados británicos. El general Harold Alexander, comandante de fuerzas británicas en el Medio Oriente, resumió la actitud. Capitán Fairbairn, nuestros soldados llevan rifles con bayonetas, llevan pistolas. ¿Por qué necesitarían este implemento de cocina? Fairbairn respondió con calma que se volvería legendaria. General, permítame demostración. Seleccione a sus 9 mejores soldados. Les daré armas tradicionales. Yo usaré solo este implemento de cocina. Pelearemos. Luego discutiremos qué es adecuado. Alexander, intrigado por la audacia, aceptó. Pero modificó el desafío. En lugar de soldados británicos, usarían prisioneros de guerra japoneses que habían sido capturados en Malasia. Estos hombres estaban entrenados en combate samurái tradicional. Muchos eran kendo expertos. Todos habían jurado morir antes que rendirse. Si su cuchillo puede derrotar a fanáticos japoneses, dijo Alexander, entonces admito su valor. Si no, deja de desperdiciar nuestro tiempo. Preparación para lo imposible. La demostración se programó para 2 semanas después, dando tiempo a Fairbairn para preparar y a los Challenge militares para organizar seguridad. Usar prisioneros de guerra en combate real era técnicamente violación de Convención de Ginebra, pero 1942 era año desesperado. Británicos habían perdido Singapur, Hong Kong, Burma. Necesitaban ventajas. Los 9 prisioneros japoneses seleccionados eran todos soldados de infantería con mínimo 5 años de servicio. El líder, Sargento Tanaka, había servido en la invasión de Manchuria en 1937, veterano de combate real con múltiples condecoraciones por valentía. Se les ofreció propuesta: peleen contra el instructor británico en combate de demostración. Si ganan,
Reciben trato mejorado, mejor comida, posible reducción de sentencia después de la guerra. Si pierden, nada cambia. Los prisioneros aceptaron, principalmente porque veían oportunidad de humillar a británicos y demostrar superioridad japonesa. Tanaka específicamente solicitó que le dieran katana. Si voy a mostrar combate japonés, necesito arma japonesa. Alexander rechazó la katana real, pero permitió bokken de madera, arma de entrenamiento que podía causar daño severo, pero probablemente no mataría. Los otros 8 prisioneros recibirían palos, cuchillos de madera, permitiéndoles atacar sin armas letales reales. Fairbairn pasó las 2 semanas preparándose con intensidad que sorprendió a observadores. A los 57 años, cuando la mayoría de hombres consideraban retiro, Fairbairn entrenaba 6 horas diarias, mañanas, acondicionamiento cardiovascular, corría 5 kilómetros, ritmo moderado pero consistente, construyendo resistencia, tardes, simulación de combate, atacaba maniquíes con su cuchillo FS, practicando los 12 movimientos letales básicos que había codificado. Apuñalamiento ascendente al abdomen, apuñalamiento descendente a clavícula, corte horizontal a garganta, apuñalamiento lateral a riñones y 8 más. Noches. Visualización. Cerraba ojos. Imaginaba cada escenario posible del combate próximo. Visualizaba cada movimiento. La visualización no era nueva edad mística. Era preparación táctica que permitía a su cerebro preprocesar situaciones antes de encontrarlas. El capitán Eric Sykes, su colaborador en diseño del cuchillo, visitó 3 días antes de la demostración. Encontró a Fairbairn cubierto de sudor, atacando maniquí relleno de paja por 100ª vez. «William», dijo Sykes, «tienes 57 años. Estás peleando con 9 soldados entrenados de 20 y tantos años. ¿No estás preocupado?» Fairbairn dejó de atacar. Limpió sudor de su frente. «Eric, he matado a hombres mejores que estos en callejones de Shanghái cuando tenía resaca y 3 heridas de cuchillo sangrando simultáneamente. Edad es número. Experiencia es arma. Tengo 33 años de experiencia matando hombres que intentaban matarme. Ellos tienen entrenamiento en dojo con reglas y honor. No hay competencia». «¿Y el cuchillo?», preguntó Sykes. Alexander lo llamó implemento de cocina. Fairbairn sonrió fríamente. «Los generales ven metal y piensan que tamaño importa. No entienden que cuchillo es extensión de conocimiento anatómico. Esta hoja». Levantó el FS, luz reflejando en acero pulido. «Sabe exactamente dónde están la arteria carótida, el plexo solar, la médula espinal, el hígado, los riñones. En manos de amateur es solo cuchillo. En mis manos es bisturí quirúrgico que disecciona enemigos». La noche antes de la demostración, Fairbairn escribió carta a su esposa. «Querida, mañana demostraré trabajo de mi vida. Si algo sale mal, sabe que cada técnica, cada movimiento, fue comprado con sangre real en calles reales. No estoy nervioso. Estoy validado. Los japoneses se burlan del cuchillo porque no entienden que herramienta es menos importante que conocimiento que la guía. Mañana enseño esta lección permanentemente. Con amor, William». La demostración. Primeros 3 oponentes, 15 de junio de 1942. 3:30 p.m. Campo de entrenamiento militar británico, afueras de Londres. Aproximadamente 200 personas llenaban el perímetro. Oficiales de alto rango, comandos en entrenamiento, personal de inteligencia, observadores americanos. Todos venían a presenciar lo que esperaban. Sería lección de humildad para el anciano instructor que había prometido demasiado. El área de combate era círculo de 10 metros de diámetro, marcado con cal. Reglas simples. Fairbairn comenzaría en el centro.
Los 9 prisioneros atacarían secuencialmente, cada uno combatiendo hasta incapacitación o sumisión. Si Fairbairn era incapacitado, la demostración terminaba como fracaso. Fairbairn entró vistiendo uniforme de combate estándar británico, sin armadura, sin protección. En su mano derecha, el cuchillo Fairbairn Sykes de 17 centímetros. En su cinturón, funda vacía, para demostrar que solo llevaba un arma. Los 9 prisioneros japoneses formaron línea. Tanaka, sosteniendo el bokken de madera, sonreía con desprecio que no necesitaba traducción. El general Alexander actuó como árbitro. Capitán Fairbairn, estos hombres son soldados entrenados del ejército imperial japonés. Están motivados para derrotarte. ¿Procedes? Sí, señor, respondió Fairbairn sin emoción. Primer oponente, adelante. El primer prisionero se adelantó. Soldado de 24 años llamado Yoshi. Cuerpo delgado pero musculoso, sosteniendo palo de madera de 1 metro. Yoshi asumió stance de kendo, guardia alta, palo listo para golpe descendente que podría aplastar cráneo. Alexander señaló inicio. Yoshi atacó inmediatamente, balanceando el palo en arco vertical diseñado para golpear la cabeza de Fairbairn. El golpe era rápido, técnicamente perfecto, suficiente fuerza para causar concusión severa. Fairbairn no retrocedió. Se movió hacia adelante, dentro del arco del palo, reduciendo distancia tan agresivamente que el palo golpeó su hombro en lugar de su cabeza. El impacto era duro, pero Fairbairn lo ignoró completamente. Su mano izquierda agarró la muñeca de Yoshi, inmovilizando el palo. Su mano derecha, sosteniendo el FS, ejecutó movimiento ascendente rápido. No apuñalamiento completo. Estaban usando hojas sin filo para demostración. Pero simulación perfecta de apuñalamiento abdominal que habría penetrado diafragma y alcanzado corazón. Simultáneamente, la rodilla de Fairbairn impactó la ingle de Yoshi con fuerza brutal. Yoshi colapsó instantáneamente, incapaz de respirar, incapacitado por dolor. Tiempo transcurrido. 4 segundos. La audiencia murmuró sorprendida. 4 segundos. Nadie había anticipado esto. El segundo prisionero se adelantó más cautelosamente. Kenji, 27 años, practicante de Wujutsu con 10 años de entrenamiento. No llevaba arma. Confiaba en agarres y lanzamientos. Alexander señaló inicio. Kenji se movió en círculo, buscando ángulo para tackle o agarre. Fairbairn giró con él, manteniendo distancia, cuchillo en posición de combate baja. Entonces Kenji atacó, lanzándose bajo para tackle de piernas, técnica que había practicado miles de veces. Fairbairn simplemente bajó su cuchillo, simulando apuñalamiento descendente que habría penetrado entre vértebras cervicales de Kenji mientras se lanzaba. En combate real, Kenji estaría paralizado instantáneamente. Médicos militares que observaban confirmaron muerte instantánea, corte de médula espinal a nivel C3. Kenji se detuvo, comprendiendo que habría muerto. Tiempo transcurrido, 7 segundos. El tercer prisionero, Hiro, 26 años, decidió estrategia diferente. Llevaba cuchillo de madera, simulación de bayoneta. Atacaría desde distancia, usando alcance. Alexander señaló inicio. Hiro lanzó serie de estocadas, manteniendo 2 metros de distancia, intentando forzar a Fairbairn a retroceder o comprometerse a ataque que dejaría apertura. Fairbairn bloqueó 3 estocadas con su mano izquierda, dejando marcas de impacto pero sin daño serio. Entonces, en la cuarta estocada, en lugar de bloquear, agarró el cuchillo de madera con su mano izquierda, ignorando el dolor cuando impactó su palma. Tiró violentamente, desequilibrando a Hiro hacia adelante. Simultáneamente, su mano derecha ejecutó corte horizontal simulado a la garganta de Hiro, movimiento que habría cortado arteria carótida y tráquea. Hiro cayó, agarrando su garganta instintivamente
aunque la hoja no había contactado realmente. Tiempo transcurrido. 11 segundos. 3 oponentes. Tiempo total de combate, 22 segundos. Los 6 prisioneros restantes miraban con expresiones cambiando de confianza a reconocimiento terrible. Este anciano británico era depredador, no presa. Combate. El conocimiento destruye la tradición. El cuarto prisionero, Takeshi, 29 años, el mayor excepto por Tanaka, entendió que ataques directos eran suicidas. Decidió estrategia defensiva. Esperaría error de Fairbairn. Alexander señaló inicio. Takeshi retrocedió, manteniendo máxima distancia dentro del círculo, rehusando comprometerse. Fairbairn observó por 5 segundos completos, evaluando. Luego habló en japonés básico que había aprendido en Shanghái. Si no atacas, yo ataco. Muerte llega de cualquier manera. Takeshi mantuvo posición defensiva. Fairbairn avanzó como predador experimentado. No carga directa, sino movimiento oblicuo que cortaba ángulos de escape. Cuando Takeshi intentó retroceder nuevamente, Fairbairn explotó hacia adelante con velocidad que contradecía su edad. Fingió apuñalamiento alto, provocando que Takeshi levantara manos para bloquear. Inmediatamente cambió a apuñalamiento bajo, simulando penetración al hígado, órgano que causa shock masivo cuando se daña, incapacitación en segundos. Takeshi colapsó, agarrando su costado donde el cuchillo sin filo había presionado. Tiempo transcurrido, 8 segundos. El quinto, sexto y séptimo prisioneros decidieron violar las reglas por desesperación. Atacarían simultáneamente, abrumando a Fairbairn con números. Los 3 avanzaron juntos. Alexander gritó protestando violación, pero no importaba. Los 3 ya estaban comprometidos. Fairbairn no retrocedió. Se movió hacia adelante, directamente hacia el central de los 3. Su cuchillo ejecutó corte horizontal, simulado a nivel del cuello del oponente central, mientras simultáneamente su codo izquierdo golpeaba la sien del oponente izquierdo. El oponente derecho intentó agarrarlo desde atrás. Fairbairn ejecutó técnica que había perfeccionado en Shanghái. Pisotón brutal al empeine, mientras simultáneamente lanzaba su cabeza hacia atrás, golpeando la nariz del atacante. En 4 segundos, 3 hombres estaban en el suelo. 1 con nariz sangrando profusamente. 1 con probable concusión del golpe de codo. 1 agarrando su garganta donde el cuchillo había presionado. Tiempo transcurrido. 12 segundos. 7 derrotados. Quedaban solo 2. Un soldado joven y Tanaka, el líder con el Bokken. El octavo prisionero, apenas 22 años, estaba visiblemente aterrorizado. Cuando Alexander señaló inicio, atacó desesperadamente, lanzando golpes salvajes sin técnica. Fairbairn bloqueó 2 golpes. Luego ejecutó técnica que enseñaba como incapacitación psicológica. Simuló apuñalamiento al ojo. La punta del cuchillo sin filo tocó el párpado cerrado del joven. El prisionero gritó, cayó hacia atrás, cubriéndose la cara aunque no había daño real. Pero el terror de casi perder su ojo lo había quebrado completamente. Tiempo transcurrido. 5 segundos. 8 derrotados. Solo Tanaka permanecía. Tanaka sostenía el Bokken con manos que ahora temblaban ligeramente. Había observado cada combate. Había visto que Fairbairn no dependía de fuerza superior. Era viejo, más débil que la mayoría de los oponentes. Dependía de conocimiento, dónde golpear para máximo daño, cómo usar el impulso del enemigo contra él, cómo convertir cada apertura en finalización. «Eres viejo», dijo Tanaka en inglés, voz quebrada, «pero peleas como demonio, no como hombre». Fairbairn respondió calmadamente, «Peleo como hombre que ha matado a más de 50 personas en combate real. Tú peleas como hombre que practicó kata en dojo. Esa es la diferencia».
el duelo final y la lección del cuchillo. Alexander señaló inicio del combate final. Tanaka no cargó inmediatamente. Sostenía el bokken en guardia media, stance clásico de kendo, esperando apertura. Había visto que cargas directas resultaban en destrucción instantánea. Fairbairn se movió en círculo, estudiando a Tanaka con ojos que habían evaluado cientos de oponentes mortales. Notó pequeños detalles. Tanaka favorecía ligeramente su pierna derecha, sugiriendo lesión vieja. Su agarre en el bokken era demasiado apretado, indicando tensión que ralentizaría ajustes. Entonces Fairbairn hizo algo inesperado. Envainó su cuchillo. La audiencia murmuró confundida. Tanaka miró atónito. «No necesito cuchillo para derrotarte», dijo Fairbairn. «Pero quiero que entiendas, lección antes de que esto termine. Atacarás con tu arma superior. Fallarás. Entonces te mostraré por qué mi cuchillo de cocina es superior a tu tradición». Tanaka, insultado más allá de tolerancia, atacó con furia total. Balanceó el bokken en ataque Kesa-jiri, corte diagonal, técnica diseñada para partir enemigo desde hombro hasta cadera. El golpe era perfectamente ejecutado con años de entrenamiento detrás de él. Fairbairn se deslizó dentro del arco, reduciendo distancia tan rápido que el bokken golpeó su hombro con fuerza reducida. Simultáneamente, ejecutó combinación que había perfeccionado en 600 peleas callejeras. Golpe de palma ascendente a la barbilla de Tanaka, forzando su cabeza hacia atrás. Barrido de pierna mientras Tanaka estaba desequilibrado. Cuando Tanaka cayó, Fairbairn lo siguió al suelo, rodilla impactando el plexo solar. El bokken cayó de las manos paralizadas de Tanaka. Fairbairn lo recogió, se puso de pie, sostuvo el arma superior por un momento. Luego la partió sobre su rodilla, quebrándola en 2 pedazos. Arrojó los pedazos a los pies de Tanaka. «Tu arma de guerrero. Madera rota». Desenvainó su cuchillo FS. La audiencia completa quedó en silencio total. Ahora les muestro por qué este implemento de cocina cambió el combate moderno. Asistentes habían preparado demostración que Fairbairn había solicitado. Maniquí anatómico de entrenamiento médico con todos los órganos principales marcados, suspendido a altura humana. Fairbairn se acercó al maniquí. El cuchillo Fairbairn Sykes tiene 17 centímetros de longitud por razón específica. Observen. Ejecutó primer apuñalamiento. Ascendente desde abdomen bajo, ángulo 45 grados hacia arriba. Esta trayectoria penetra diafragma, alcanza corazón. Muerte en 8-15 segundos de pérdida de presión sanguínea. Silenciosa. El enemigo no puede gritar con pulmones colapsados. Segundo apuñalamiento. Horizontal a lateral del torso. Penetración de riñón. Shock masivo instantáneo. Pérdida de función de pierna. Incapacitación inmediata. No letal inmediatamente, pero elimina amenaza. Tercer apuñalamiento. Descendente a base del cráneo. Entre primera y segunda vértebra cervical. Corte de médula espinal. Parálisis instantánea de cintura hacia abajo. Enemigo cae como marioneta con cuerdas cortadas. Cuarto movimiento. Corte horizontal a garganta. Arteria carótida y tráquea. Muerte en 12-20 segundos. Extremadamente efectivo pero arriesgado. Requiere precisión bajo estrés. Fairbairn se alejó del maniquí. Giró hacia la audiencia. Este cuchillo fue diseñado usando 33 años de experiencia matando hombres que intentaban matarme. Cada dimensión tiene propósito. La hoja de doble filo permite corte con cualquier dirección de movimiento. La punta de aguja penetra entre costillas sin quedar atascada. La longitud de 17 centímetros alcanza todos los órganos vitales sin ser tan larga que se atore en ropa o equipo. Generales lo llamaron implemento de cocina porque comparado con bayonetas y espadas, parece pequeño. Pero tamaño no es potencia.
Conocimiento es potencia. Este cuchillo sabe exactamente dónde matar. Las armas tradicionales dependen de fuerza bruta. Este cuchillo depende de precisión anatómica. Se volvió hacia Tanaka, quien todavía estaba en el suelo, derrotado pero escuchando. Tu boken requiere espacio para balancear. Mi cuchillo funciona en callejón de 1 metro de ancho. Tu boken requiere 2 manos. Mi cuchillo requiere una, dejando la otra libre para agarrar o bloquear. Tu boken hace ruido cuando golpea. Mi cuchillo mata en silencio. Tu boken es herramienta de honor y tradición. Mi cuchillo es herramienta de supervivencia y victoria. La validación y el nacimiento de comandos mortales. El general Alexander, quien había entrado a la demostración escéptico, estaba ahora convencido completamente. Se acercó a Fairbairn mientras médicos atendían a los 9 prisioneros derrotados. Ninguno seriamente herido, pero todos incapacitados. Capitán Fairbairn, dijo Alexander formalmente, retiro todas las objeciones. Su cuchillo será adoptado como arma estándar para nuestras fuerzas especiales, y usted entrenará personalmente a cada comando antes de despliegue. Fairbairn asintió una vez. Señor, con respeto, entrenarlos con el cuchillo es insuficiente. Necesitan sistema completo. Defendú, mi método de combate silencioso, requiere mínimo 40 horas de entrenamiento intensivo para competencia básica. Tendrá lo que necesite, respondió Alexander. En las semanas siguientes, Fairbairn fue transferido a Centro de Entrenamiento de Comandos Británicos en Achnacarry, Escocia. Allí estableció programa de entrenamiento que se volvería legendario por su brutalidad y efectividad. El curso de Fairbairn duraba 2 semanas, 6 horas diarias de entrenamiento en combate mortal, días 1-3. Familiarización con el cuchillo FS. Estudiantes practicaban los 12 golpes básicos contra maniquíes hasta poder ejecutarlos con ojos cerrados. Fairbairn insistía en entrenamiento nocturno. La mayoría de sus combates serán en oscuridad total. Deben poder matar sin ver. Días 4-6. Combate desarmado contra oponentes armados. Estudiantes aprendían desarmes, técnicas que Fairbairn había perfeccionado desarmando criminales chinos con cuchillos, pistolas, palos. Tasa de éxito inicial, 20%. Después de 3 días, 85%. Días 7-9. Combate múltiple. Estudiantes peleaban contra 3 oponentes simultáneamente, aprendiendo a posicionar enemigos para que interfirieran entre sí. Usar uno como escudo contra los otros. Días 10-12. Combate nocturno real. En bosque alrededor de Achnacarry, completamente oscuro, estudiantes cazaban instructores o eran cazados. No había reglas de seguridad, solo cuchillos sin filo. Lesiones eran comunes, huesos rotos, conmociones, dientes perdidos. Días 13-14. Evaluación final. Cada estudiante debía asesinar instructor usando cuchillo sin filo, que estaba alerta y defendiendo. Tasa de éxito requerida. Completar asesinato en menos de 3 segundos desde iniciación de ataque. Tasa de falla. 40% de estudiantes no pasaban y repetían entrenamiento completo. Entre 1942 y 1945, Fairbairn entrenó aproximadamente 8,000 comandos británicos, Rangers americanos, agentes de Oz, predecesor de CIA, y fuerzas especiales de otras naciones aliadas. Los graduados del programa de Fairbairn compilaron récord de combate extraordinario. Operación Chariot, Raid de Saint-Nazaire, 1942. Comandos destruyeron instalaciones portuarias alemanas. Combate cuerpo a cuerpo fue determinante cuando munición se agotó. De 611 comandos, 400 habían sido entrenados por Fairbairn. Reportes posteriores confirmaron mínimo 50 alemanes muertos con cuchillos FS. Operación Market Garden, 1944. Paracaidistas británicos detrás de líneas alemanas. Durante combate nocturno en Arnhem,
Comandos entrenados por Fairbairn ejecutaron 23 asesinatos silenciosos, confirmados de centinelas alemanes usando técnicas FS exactas. Operaciones OSS en Francia ocupada, 1943-1944. Agentes americanos entrenados por Fairbairn ejecutaron sabotajes que requirieron neutralización silenciosa de guardias. Tasa de éxito, 94%. Tasa de éxito de agentes no entrenados por Fairbairn, 67%. El cuchillo FS se convirtió en arma más solicitada entre fuerzas especiales. Producción alcanzó 250.000 unidades durante la guerra. Cada cuchillo estampado con FS en la hoja, marca que se volvió símbolo de élite mortal. Soldados alemanes capturados reportaban terror específico del FS. En interrogatorios, múltiples prisioneros describieron encontrar camaradas muertos con heridas de cuchillo largo y delgado, que penetraba con precisión quirúrgica. Un soldado alemán escribió en diario recuperado: "Los británicos tienen demonio que mata en la noche. No hace sonido. Solo deja cuerpos con agujero único, siempre en mismo lugar: corazón, garganta, base de cráneo. Es como asesino fantasma que conoce anatomía". La guerra después de la guerra. Alemania se rindió en mayo, Japón en agosto. Fairbairn, ahora de 60 años, había sobrevivido 2 guerras mundiales, 33 años en Shanghái, y entrenado ejército de asesinos silenciosos. Pero su contribución más importante no fueron las muertes que causó o enseñó a causar. Fue cambio fundamental en cómo militares occidentales comprendían combate cuerpo a cuerpo. Antes de Fairbairn, entrenamiento militar en combate sin armas era boxeo y lucha básica, deportes con reglas. Fairbairn eliminó todo concepto de reglas. Su filosofía: en combate real no hay árbitro, no hay campana, no hay tiempo fuera. Solo hay vivo o muerto. Cualquier técnica que te mantiene vivo es correcta. Cualquier técnica que falla es incorrecta, sin importar cuán tradicional o honorable. Esta filosofía revolucionó entrenamiento militar. Después de la guerra, casi todos los sistemas de combate militar modernos incorporaron principios de Fairbairn. Krav Maga, sistema de combate israelí. Desarrollado por Emil Lichtenfeld en 1940, directamente influenciado por Defendu. Filosofía idéntica y sin reglas, máxima eficiencia, neutralización rápida de amenazas. Sistemas de combate modernos de Navy SEALs, SAS, Delta Force. Todos trazan linaje a entrenamiento de Fairbairn. El cuchillo de combate de SEALs es evolución directa del diseño FS. Técnicas de policía moderna, desarmes, control de sospechosos armados, técnicas de sumisión rápida, todos derivados de trabajo de Fairbairn en Shanghái. El cuchillo FS nunca fue obsoleto. En 2024, 80 años después de su diseño, todavía está en uso por fuerzas especiales británicas y numerosas otras organizaciones militares. Ha matado más enemigos que cualquier otro diseño de cuchillo de combate en historia. Fairbairn se retiró en 1945. Regresó brevemente a Shanghái para recoger pertenencias personales antes de que comunistas tomaran control. Luego se estableció en Inglaterra. Pasó sus últimos años consultando con agencias de inteligencia, refinando Defendu, escribiendo manuales técnicos de combate. Murió en 1960 a los 75 años de causas naturales, rodeado de familia. En sus últimos años, cuando visitantes jóvenes le preguntaban sobre su carrera matando, típicamente respondía: "Nunca disfruté matar, pero disfruté sobrevivir. En Shanghái, supervivencia requería violencia. En guerra, victoria requería violencia. Perfeccioné violencia no por amor a ella, sino por necesidad de ella. El cuchillo que diseñé no era arte, era herramienta. Herramienta que salvó miles de vidas aliadas, permitiéndoles tomar vidas enemigas eficientemente. No hay gloria en esto. Solo hay matemática brutal de guerra.
Ellos mueren o nosotros morimos. Preferí que ellos murieran. Legado del cuchillo de cocina. La demostración de 1942, donde Fairbairn derrotó a 9 soldados japoneses en 127 segundos, se volvió legendaria en círculos militares. El tiempo exacto se volvió citado en manuales de entrenamiento, la historia contada a generaciones de fuerzas especiales como ejemplo de qué experiencia supera juventud, qué conocimiento supera tradición, qué pequeño cuchillo en manos expertas es superior a armas grandes en manos inexpertas. Pero la lección más profunda no era sobre cuchillos o técnicas de combate, era sobre subestimación. Los generales británicos subestimaron el cuchillo porque parecía pequeño. Los soldados japoneses subestimaron a Fairbairn porque era viejo. Ambos cometieron error fundamental. Confundieron apariencia con capacidad. El cuchillo FS parecía implemento de cocina, pero era producto de 33 años de experiencia matando y sobreviviendo. Cada dimensión calibrada con sangre real. Fairbairn parecía anciano, pero poseía conocimiento anatómico, psicológico y táctico, que ningún entrenamiento de dojo podría replicar. Cuando los 9 prisioneros japoneses se burlaron del cuchillo de cocina, revelaron que no comprendían diferencia entre arma y armamento. Arma es objeto, acero, madera, metal. Armamento es conocimiento, dónde golpear, cuándo moverse, cómo convertir debilidad del enemigo en su destrucción. El cuchillo era solo acero. El armamento era Fairbairn mismo. En 1950, durante entrevista con historiador militar, Fairbairn fue preguntado: ¿cuál fue su momento de mayor satisfacción en carrera? Esperaban que mencionara sobrevivir Shanghái, o entrenar miles, o diseñar el cuchillo icónico. Fairbairn respondió: momento más satisfactorio fue cuando el general Alexander, después de la demostración de los 9 prisioneros, se acercó y dijo: capitán, admito que estaba completamente equivocado. Su cuchillo de cocina es obra de genio. No fue el cumplido que importaba, fue admisión que había estado equivocado. Generales raramente admiten error, pero evidencia era innegable. 9 soldados derrotados en 2 minutos, ninguno capaz de defenderse efectivamente contra herramienta que habían despreciado. Esa admisión significaba que podría salvar vidas. Porque si comandos llevaban mi cuchillo y aprendían mi sistema, regresaban vivos de misiones donde otros habrían muerto. Cada vida salvada validaba 33 años de violencia en Shanghái. Convertía brutalidad sin sentido en servicio con propósito. El cuchillo de combate Fairbairn Sykes está exhibido en Imperial War Museum en Londres. La etiqueta lee: cuchillo de combate FS. Diseñado por el capitán W.E. Fairbairn, 1941. Longitud de hoja, 17 cm. Producción total durante WIQE, 250.000 unidades. Muertes confirmadas. Número desconocido pero estimado en miles. Responsable de revolucionar combate moderno cuerpo a cuerpo. Los críticos lo llamaron implemento de cocina. Los soldados que lo usaron lo llamaron salvador de vidas. Los 9 soldados japoneses que Fairbairn derrotó en 127 segundos sobrevivieron la guerra como prisioneros. Tanaka, el líder, fue repatriado a Japón en 1946. En entrevista de 1963, fue preguntado sobre el encuentro con Fairbairn. Peleamos contra hombre que parecía viejo y débil. Pensamos que su cuchillo pequeño era juguete. Ambas asunciones eran fatalmente incorrectas. El hombre había matado más enemigos que todos nosotros juntos. El cuchillo estaba diseñado con conocimiento que ninguno de nosotros poseía. Aprendimos que Bushido, código samurái, honor de guerrero, nada de esto importa contra enemigo que solo se preocupa por efectividad. Fairbairn no luchaba con honor, luchaba para ganar absolutamente. Y ganó absolutamente.
El cuchillo no era de cocina. Era bisturí de carnicero operado por cirujano maestro de muerte. La historia completa: 33 años en Shanghái, 600 combates, 9 oponentes derrotados en 127 segundos. Cuchillo que cambió guerra. Se convirtió en mitología en comunidad de fuerzas especiales. Algunos detalles fueron exagerados. Algunos fueron minimizados por aquellos que no podían aceptar que Anciano derrotara juventud y tradición. Pero elementos centrales resisten escrutinio. Registros militares de la demostración. Testimonios de 200 testigos. Fotografías del cuchillo FS. 250.000 unidades producidas. Miles de vidas salvadas. Y legado final permanece. Cuando soldados arrogantes se burlaron del cuchillo de cocina de un anciano, subestimaron tanto la herramienta como el hombre. Su burla duró exactamente 127 segundos. Luego hubo solo silencio y miles de enemigos muertos en la oscuridad por cuchillo que conocía exactamente dónde estaba el corazón.